Bueno, muy buenas tardes para todos y para todos. Un saludo muy especial a nombre de nuestra Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, de nuestras directivas, del equipo de extensión y servicios externos y de la coordinación institucional de egresados. Les damos la bienvenida a este encuentro profesional de abogados Unisimón. Ofrecemos un poco de disculpas por la demora en el tiempo en arrancar. Tenemos un inconveniente con el conferencista. En este momento está en sala, precisamente, tomando unas decisiones y en proceso de votación. Presenta excusas y nos dice que no se conecta a 15 minutos de acuerdo a la hora planeada. Entonces, vamos a reorganizar nuestra agenda de acuerdo a lo que teníamos proyectado a nuestros egresados, a los cuales les damos la bienvenida y les agradecemos el haber aceptado esta invitación de continuar actualizándose desde casa. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar al doctor Carlos Corredor Pereira, vicerrector de la sede Cúcuta, para que les extienda un saludo a todos nuestros invitados que están en estos momentos conectados y les dé la bienvenida e iniciemos oficialmente con el evento. Doctor Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Zulay, y bienvenidos todos a este evento anual. Uno de los eventos más bonitos de los que tenemos en nuestra universidad. Es el momento en que nuestros egresados vuelven a su casa. Lo más importante de la situación que yo les quería decir es precisamente que algo tan inesperado como un virus que de alguna forma pasa de un animal al humano, y no es la primera vez que lo hace. Esta es la forma casi que tradicional en la serie que nosotros llamamos coronavirus, que son muchos los que causan el resfriado común, los que causan otras enfermedades muy simples, pero que también pueden ser letales, como ha sido el caso del MERS, del SARS del 2002 y actualmente del SARS-CoV-2, que es el virus que nos ha atacado cuando no estábamos preparados para él. Como nunca hemos estado preparados para ningún virus. En esta oportunidad, la preparación tuvo que ver con la Organización Mundial de la Salud, que a tiempo, diría yo, decretó la pandemia, lo cual permitió que los países tomaran unas decisiones del más alto nivel en la presidencia de las diferentes naciones que nos confinaron y que de esa manera han logrado burlar los efectos de este virus. En todo caso, a lo que yo voy es a decir que en estas circunstancias no pudimos volver a nuestro encuentro formal de compañeros que nos sentábamos en una sola mesa a reírnos, a acordarnos de los años que pasamos en las aulas, volver a tocar, a sentir, a abrazar a nuestros compañeros. Eso, desafortunadamente, para este caso particular quedó en el pasado. Pero de todas formas, ustedes están aquí. Están, como antes se decía, para los que no podían estar personalmente y físicamente en un evento, están de corazón. Su espíritu está con nosotros. Afortunadamente, en este momento tenemos todo este sistema de plataformas que nos permite decir que ustedes realmente sí están aquí, que podemos ver sus caras, que ustedes ven nuestras caras. Y en ese sentido, pues definitivamente podemos regocijarnos de que esta situación que ha interferido con las cuestiones normales, con el desarrollo normal de nuestras actividades, por lo menos nos ha dado la oportunidad de volvernos a ver físicamente a través de esta plataforma. Y ahora tenemos una cosa nueva, es que además de los egresados de Derecho, tenemos ahora
los egresados de la maestría y de la especialización en Derecho Administrativo. Son nuestros nuevos egresados. Eso muestra la madurez que ha venido adquiriendo nuestro programa de Derecho y nuestra universidad en la sede Cúcuta. Y es simplemente un llamado de atención al hecho de que en este momento tenemos la posibilidad de entrar a nuestros diferentes posgrados. Ustedes, los egresados, son los primeros en tener la oportunidad no solamente de esta especialización y maestría de ya larga data, por cierto, sino de las nuevas especializaciones y maestrías que tenemos para ustedes y para la comunidad de abogados norte santanderianos en nuestra universidad. De manera pues que estamos en una nueva etapa en la que están ustedes compartiendo camaradería con personas, muchos de ustedes también egresados del pregrado, pero que ahora también son egresados de nuestros posgrados. Yo quiero decir que esta, en cierta forma, es una oportunidad muy grande que nos ha dado Dios de poder aprovechar una de las peores crisis que hayamos tenido. Y no digo de las peores pandemias, porque hubo más muertos durante la peste bubónica de la Edad Media. Y las pestes se han venido dando desde la antigüedad, porque un compañero normal del ser humano han sido los microorganismos, que en la antigüedad no se reconocían como tales, que en la antigüedad se creían que era castigo de Dios y se trataban no en forma científica o no en forma médica, sino a través de plegarias a las divinidades que fueran en la época antigua, en la Edad Media y quizás hasta hoy mismo. Cuando hoy hay gente que todavía piensa que esta pandemia es un castigo divino por lo mucho que el hombre ha abusado de la naturaleza. Y no solamente de la naturaleza, sino que algunos hombres han abusado del resto de los hombres. Contra eso tenemos solamente un par de defensas. Y la primera defensa es la justicia. Es a través de la justicia como nosotros podemos llevar a quienes se apoderan de lo que no es propio, a aquellos que han expoliado, a aquellos que han cometido todo tipo de delitos, algunos que están en el Código Penal, otros que deberían estarlo, pero que simplemente son delitos contra la humanidad no tipificados en el Código Penal, como aquellos que han causado ese coeficiente de Gini de Colombia del 0.5%, en el que nos muestra que menos del 10% de la población es dueño de la riqueza de todo el resto. Es la justicia la que tiene que mirar esas actividades. Es la justicia la que tiene que, de alguna forma, estudiarlas. Y es la justicia que se tiene que transformar para que en una sociedad post-COVID-19 tengamos finalmente una justicia cumplida y una justicia real y que se dé en el
tiempo, que se debe dar y no se prolongue y se prolongue utilizando trucos que los abogados conocen, pero que realmente saben que no son éticos. Porque ustedes, como egresados de la Simón Bolívar, pretendemos, y estoy absolutamente seguro que así es, que son abogados éticos, que son dispensadores de justicia éticos, que son litigantes éticos, que son litigantes que no buscan desde ningún punto de vista estrategias que son legales, pero que no son éticas. Entonces, es a ustedes, queridos egresados, a quienes en este momento les estoy diciendo, es de ustedes la época post-COVID-19. Es de ustedes la época en la que la justicia se tiene que reformar, y es su labor y es su compromiso, no solamente con la universidad, sino con la sociedad, el lograr que eso se dé. Por esa razón, qué mejor que tener personas del más alto nivel que nos puedan hablar de la justicia cumplida y la justicia transparente y para todos. Razón por la cual en este momento le quiero dar la palabra a nuestro coordinador y presentador, quien es precisamente el doctor Luis Fernando Niño. El doctor Luis Fernando Niño lo conocemos todos los que estamos en este momento en la universidad, porque es nuestro profesor de planta. Él es doctor de la Universidad de Granada, es abogado, pero su doctorado es en arte y en historia. Y precisamente como historiador lo tenemos en este momento también como presidente de nuestra Academia de Historia del Norte de Santander. El doctor Niño fue secretario de Víctimas y de Paz de la gobernación anterior. Es una persona que desde el derecho, desde la historia y ciertamente desde el arte que conoce a profundidad a través de sus estudios doctorales, logró de alguna manera tratar de conciliar esa labor dificilísima entre victimarios y víctimas. Y desde ese punto de vista estoy seguro que no solamente sus compañeros acá en la universidad lo conocemos, sino que también lo conoce todo el norte de Santander como una de las personas más comprometidas con la paz, más comprometidas con las víctimas, más comprometidas con la historia y más comprometidas con la justicia para todos. Le doy pues la palabra al doctor Luis Fernando Niño para que haga la presentación correspondiente. Buenas tardes, doctor Niño. Buenas tardes, doctor Carlos. Bienvenido, doctor Antonio. Ya lo estamos viendo. Muchas gracias. Tranquilo, gracias. Le quiero dar un saludo muy especial a nuestro señor vicerrector, a todos nuestros queridos egresados de la Universidad Simón Bolívar, que hoy se han conectado precisamente en este chat, y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro querido amigo norte santanderiano, cucuteño, orgullo de nuestra región,
al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, quiero explicar un poco cómo va a ser el papel de la moderación. Ya han pasado pues los protocolos y vamos a dividir esta charla, Antonio, en 3 campos. Por supuesto, durante el momento que vayamos conversando, todos ustedes, los que están conectados, los invitados especiales, van a enviar por el chat las preguntas que a bien tengan necesarias y me las van pasando a mí. Yo en algún momento de la conversación que tengan que ver coherentemente con lo que estamos hablando, pues se las vamos dando a nuestro panel. Vamos a tener 3 bloques, por supuesto bloques de una importancia para el país y para Norte de Santander, y quiero expresar que para mí es un honor ser el moderador de este evento, sobre todo en lo que estamos viviendo y como nuestro vicerrector lo decía, en un momento histórico que el país está viviendo y que hay muchísimas preguntas, muchísimas sentencias, pero vamos a iniciar. El doctor Antonio José Lizarazo Ocampo es abogado, especialista, magíster en Derecho Administrativo, actual magistrado de la Corte Constitucional y ostenta el cargo de vicepresidente de la Corte Constitucional. Si todo sale bien y como está predestinado, el próximo año será el primer norte santanderiano y cucuteño en ser el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, 200 años después de haberse firmado la Constitución de la República de Colombia en Villarosario. Hablaremos ahora más adelante de ello. Tiene más de 40 años de trayectoria en la política, ha sido un líder dirigente norte santanderiano, concejal en el año 82, diputado en el año 84, candidato a la Asamblea durante la campaña a la presidencia de nada más y nada menos que del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, fue dirigente del Nuevo Liberalismo en el Departamento Norte de Santander y en la presidencia de César Gaviria llega a ser gobernador del departamento en 1992, uno de los más jóvenes además. En 1993 fue viceministro de Educación y en 1998 se desempeñó como directivos en las campañas presidenciales de ese entonces. Fue magistrado del Consejo Nacional Electoral en el 2002, 2003 y en el 2006 fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Del 2014 al 2016 fue asesor del Programa Especial para la Paz del Departamento de la Presidencia de la República y se le conoce su rol tan importante en las negociaciones que tuvo lugar en La Habana, Cuba, con el tema del punto 2 de los acuerdos de participación política. Ha tenido otros cargos, pero por tiempos nada más y nada menos esta figura, y repito, para nosotros es un honor como norte santanderianos tenerlo acá. Entonces, ya presentado, bienvenido doctor Antonio, vamos a iniciar con el primer bloque y invito a todos los que nos ven a que estén por favor ahí escribiendo en el chat. Me puse a averiguar algo de historia, doctor, y he estado muy atento de los boletines que ha emitido la Corte Constitucional en los últimos años y en los últimos días después del COVID-19. Nadie sabía cómo iba a responder el país, nadie tenía en su mente que íbamos a vivir una cuarentena, pudiéramos durar, como lo decía nuestro vicerrector aquí, contando la historia de las pandemias, la peste bubólica, la gripa española, la peste antonina, etcétera. Pero el país tuvo que vivir una pandemia, tuvimos que acomodarnos a esta y todavía no estamos claros de cómo estamos resolviendo algunos temas a profundidad. Por eso el boletín número 41 del 24 de marzo del 2020 promulga lo siguiente: 29 años después de creada la Corte, en la Constitución del 91, realiza su primera sesión virtual, la Corte Constitucional, así como acaba de terminar ahora la sesión de sala plena, donde darán estudio a la emergencia social, económica y ecológica. Y luego, el 21 de abril, emite el boletín número 51, en donde crea el protocolo interino para garantizar la operatividad durante la emergencia COVID-19 de la Corte Constitucional, donde habla de los procesos de control de constitucionalidad, de la que se está hablando en estos días, si son exequibles, inexequibles, si los decretos son viables o no, en el marco de la emergencia, los procesos ordinarios de constitucionalidad, los incidentes de conflicto de competencia, los procesos de revisión, de tutela
y la erradicación, reparto y firmas. Doctor Antonio, con esas dos boletines, quisiéramos que usted nos contara un poco esa experiencia como vicepresidente, cómo ha sido la Corte virtual, qué está haciendo la Corte, y ya en el bloque 2, para que no se nos adelante, le tengo las preguntas gruesas de los decretos que ya han venido revisando ustedes y las sentencias que ya han venido dando. Bienvenido y qué alegría tenerlo con nosotros hoy y todos los egresados de la Universidad Simón Bolívar. Ante todo, muchísimas gracias a la Universidad Simón Bolívar por la invitación a participar en este importante encuentro profesional de abogados de la Unisimón de Cúcuta. Muchísimas gracias a sus directivas, al señor vicerrector, el doctor Carlos Corredor, al equipo de extensión, a los egresados, un saludo muy cordial, particularmente, obviamente, de Derecho y los posgrados de Derecho Administrativo. La verdad es que cuando Jennifer me estuvo buscando insistentemente, que reconozco que por fin lo logró, es porque ustedes no se imaginan la tarea tan descomunal a la que nos hemos estado enfrentando. Digamos, yo temía que ocurriera lo que justo me ocurrió hoy, que es que me comprometo y luego las circunstancias del trabajo a veces le impiden a uno cumplir compromisos. Hoy, por ejemplo, la sala los jueves, nosotros estamos sesionando todos los miércoles y todos los jueves, como ordinariamente lo hacemos en condiciones de normalidad, y los jueves ordinariamente la sala plena se ocupa de los asuntos de tutela, y más o menos alrededor de las 2 de la tarde, por tarde a las 3 de la tarde estamos terminando. Hoy, pues mire, nos pasamos de las 5 de la tarde, porque las discusiones son muy intensas, el control de los decretos es muy complejo, es una tarea muy compleja porque abarca, no solamente por la cantidad, son más de 80 decretos, sino por la diversidad de temas de que se ocupan los decretos legislativos, temas de educación, de salud, de impuestos, temas de acceso al agua, en fin, de diversidad de materias que hacen que sea muy complejo el trabajo que nos corresponde. Entonces yo quisiera comenzar por comentarles que a mediados de marzo, cuando se empezaron digamos, a anunciar la extensión de la pandemia y cómo ya en Colombia empezaban a aparecer los primeros contagios y se empiezan a adoptar las primeras medidas a mediados de marzo más o menos, y cuando se empiezan a anunciar las posibles restricciones a la locomoción de las personas, nosotros en la Corte tomamos una decisión inmediatamente, que fue la de reformar el reglamento para adecuar las reglas de funcionamiento de la corporación a las nuevas circunstancias de aislamiento social. Básicamente reformamos en 4 aspectos el reglamento de la Corte. En primer lugar, habilitamos la posibilidad de hacer sesiones no presenciales, utilizando tecnologías como esta. Digamos, en segundo lugar, habilitamos la posibilidad de circular, de radicar ponencias y de actuar en forma virtual, con documentos virtuales. En tercer lugar, habilitamos la firma digital, y en cuarto lugar adoptamos medidas en relación con el personal de la Corte. Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 100 judicantes y obviamente la ubicación, el espacio físico con el que trabajan los judicantes, ellos son mesas largas en las que están uno a continuación del otro, y en las circunstancias de la pandemia era absolutamente imposible continuar con la prestación de ese servicio. Todavía lo tenemos suspendido, la selección de tutelas para revisión está suspendida todavía, ha sido imposible restablecerla, pero ya les voy a contar cómo
cómo veníamos trabajando en esta materia. Pero entonces lo primero que hicimos fue adecuar el reglamento de la corporación para garantizar que aún en condiciones de total aislamiento la Corte pudiera cumplir sus funciones constitucionales, particularmente porque éramos conscientes de que una vez decretado el estado de emergencia, a la Corte le corresponde ejercer el control automático, integral y oficioso en algunos casos de toda la legislación que expida el gobierno en ejercicio en desarrollo de la declaratoria de la emergencia. Y afortunadamente hicimos esa modificación del reglamento y luego adoptamos un protocolo para garantizar que, como quiera que los procesos de la Corte son participativos, como quiera que los ciudadanos tienen derecho a seguir presentando demandas, que los ciudadanos tienen derecho a seguir ejerciendo las acciones constitucionales, entonces nos dimos a la tarea de habilitar canales virtuales para que los ciudadanos puedan, por ejemplo, intervenir en estos procesos de control de constitucionalidad, presentando escritos, presentando intervenciones, la posibilidad de que sigan presentando demandas. Hemos recibido muchas demandas en esta época a través de medios virtuales y hacemos el reparto también. Todo. Yo no he vuelto a salir de mi casa, les comento, desde el 20 de marzo. Y sin embargo, yo creo que en lo que llevo, en los 3 años que llevo en la Corte, yo nunca había trabajado tanto. Realmente uno a veces creía que esto iba a ser más suave, que como me ahorro el tiempo del transporte y como me ahorro el tiempo de salir a almorzar, que iba a tener, no, la verdad es que la experiencia ha sido todo lo contrario, es que hay una sobrecarga porque hay mucho trabajo operativo. Por ejemplo, yo antes firmaba, mi asistente me pasaba los proyectos ya revisados y yo simplemente en cuestión de segundos o minutos firmaba una cantidad de papeles. Hoy en día, como yo mismo tengo que estampar la firma digital, eso requiere toda una operación a través de documentos en PDF y la firma, o sea, es bastante complicado y a veces nos ocurre que faltó escribir que algún magistrado estaba impedido o que salvaba el voto y entonces hay que volver a recogerla. No, hay un componente operativo muy fuerte y por otra parte he descubierto, cuando hago reuniones con mi equipo de trabajo, he descubierto que para muchas personas, incluso el trabajo en casa agrega un componente de trabajo doméstico muy fuerte. Me decían algunas funcionarias, bueno, les quiero contar que en mi despacho de 16 funcionarios, 15 son mujeres. Y me decían en alguna reunión que para ellas ha sido novedoso, o sea, que tienen una sobrecarga porque antes se iba para la oficina y punto. Ahora tienen que atender la educación de los hijos, también en sesiones no presenciales, tienen que hacerle acompañamiento a los hijos, pero además tienen que ocuparse de las labores domésticas que antes no las tenía porque las realizaba otra persona mientras ellas trabajaban. Y realmente yo he descubierto que esto genera una complejidad y unos aspectos nuevos de la cotidianidad, unos desafíos nuevos en relación con los hijos, en relación con la familia, que realmente resultan muy, muy complejos, muy interesantes también, porque a todos yo creo que nos ha cambiado la vida y nos ha dado la oportunidad de conocer nuevas facetas, incluso de nuestra familia, de nosotros mismos, haciendo oficios que antes no hacíamos. A veces nosotros aquí tenemos repartidas las labores del hogar, entonces a mí me toca algún día pues cocinar y lavar los platos y ayudar porque es que esto es una tarea, un desafío de todos. Entonces, bueno, modificamos el reglamento, luego adoptamos el protocolo que ya mencionó Luis Fernando. El protocolo lo que quería era asegurar unas rutas, porque claro, entonces, ¿cómo íbamos a garantizar
la recolección de firmas, por ejemplo. Antes era fácil, iba la sentencia en físico, de despacho en despacho, pero ahora ¿cómo va de correo en correo? ¿No? ¿Cómo aseguro, cómo garantizo la confiabilidad de que ese es el documento que hay que firmar? Digamos, y además, ¿cómo garantizo además la reserva de estos documentos y de las discusiones de sala plena? Hace poco estábamos en sala plena y de pronto nos apareció un aviso ahí en pantalla que era un periodista que fulanito de tal intenta acceder a la reunión, ¿no? Entonces, realmente, si no se tienen elementos de mucha seguridad que garanticen la reserva de las deliberaciones de la Corte y de los documentos, pues eso nos ha planteado realmente una nueva complejidad. Entonces, yo lo que les digo es que la experiencia de la Corte es, bueno, afortunadamente, cuando todavía podíamos movernos, hicimos la reforma. Incluso les cuento que la reforma al reglamento la hicimos ya como ya estaba decretada la cuarentena, la cuarentena no, estaba adoptada en Bogotá una medida provisional que la llamaron, si mal no recuerdo, la alcaldesa la llamó como una especie de simulacro. Entonces, como ya venían esas medidas, nosotros, y ya se sabía que la pandemia, que la propagación del virus era de una manera exponencial, y que no, entonces resolvimos esas sesiones que hicimos, también por primera vez en la historia, para modificar el reglamento, las hicimos en forma semipresencial para asegurar en el hemiciclo de la sala de sesiones, para poder estar separados más de 2 metros los que fuimos. Tomamos la decisión de que íbamos 5 en forma presencial para asegurar el quórum exigido por el reglamento en forma presencial. Y los otros 4 compañeros participaron en forma no presencial, o sea, en forma virtual. Estuvimos los 9, pero 5 en la sala plena y 4 en sus casas. Y así hicimos la reforma del reglamento. Y entonces, luego el trabajo con los equipos nuestros también las reuniones son todas presenciales, y hemos descubierto, ha surgido un elemento nuevo en el debate, en la deliberación, muy interesante, que es que como no tenemos la oportunidad de estar presencialmente deliberando, discutiendo alrededor de los proyectos, entonces se ha implantado la práctica de que nos compartimos documentos escritos, o sea, hacemos observaciones y discusiones escritas. Nos enviamos escritos a cada ponente y entonces cuando llegamos al momento de la sesión no virtual, el debate está más o menos avanzado. El ponente entonces da respuesta a los escritos que le presentaron los demás miembros de la Corte, y eso ha sido una experiencia muy interesante que ha permitido elevar mucho la calidad de la deliberación y de la producción de documentos que tenemos en sala plena. Esa es como, digamos, bueno, y final, para terminar esta primera parte, increíble, pues ya ustedes todos son abogados, ustedes todos tienen relación con la justicia, pues increíble el atraso tecnológico de la justicia, increíble, o sea, no teníamos ni los equipos adecuados, ni la tecnología adecuada, y por fortuna nosotros habíamos iniciado desde el año 2017 un proceso un esfuerzo de modernización con muchas dificultades, con mucha incomprensión, pero habíamos logrado avanzar con el BID, con un apoyo del BID, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Veníamos implementando un software como apoyo para el proceso de selección de tutelas. A la Corte llegan alrededor de 70.000 expedientes mensualmente de tutela, de solo tutela, 70.000 expedientes. Alrededor, 60, 70.000, 80.000, digamos, a veces más, a veces menos. Pero entonces es prácticamente imposible, porque la Corte tiene 2 meses para decidir si selecciona o no selecciona para revisión, y si no dice nada, quedan en firme, quedan ejecutoriadas esas sentencias. Entonces, para o sea, que hay que leer o leer.
No, pues imagínense, por eso tenemos, pero son 100 judicantes que hacen una primera tarea, pero eso es físico, porque llegan en físico. Entonces hay que abrirle el expediente, y desamarrarlo y leerse la sentencia y mirar las pruebas. Eso es una tarea, pero entonces veníamos trabajando en un software que el software nos va a leer las sentencias. Eso lo hace en cuestión de minutos. O sea, lo que nosotros duramos todo el mes o 2 meses haciéndolo, el software lo hace en minutos y nos permite identificar si son tutelas de sujetos de especial protección, si son tutelas de salud o de educación, si la tutela viene respetando el precedente o no, o lo viene desconociendo. Y eso va a ser muy útil porque nos va a generar unas alarmas que nos va a permitir realizar de mejor manera ese trabajo tan importante de protección de los derechos fundamentales de los colombianos en todo el territorio colombiano. Yo dejaría ahí en esta primera aproximación. Tenía un documento preparado, pero prefiero de pronto conversadito con ustedes aquí sin ponerme a leer. Bueno, doctor Antonio, pues mire qué interesante es que los colombianos y aquí todos los que son egresados de derecho, como usted lo dice, personas que de manera directa o indirecta están en la cuestión pública, en la cuestión judicial, etcétera, de lo que es hacer la función de legalidad, de seguimiento de la Corte, entre lavar platos y leer sentencias, entre poder estudiar casos como el que vamos a leer más adelante, porque tengo bombardeadas las preguntas, usted se imaginará sobre qué temas son, pero vamos al segundo bloque, y quiero primero dar el marco para volverle a dar el espacio, y ya tengo 3 preguntas del público. En estos días salió el decreto o el boletín 62 del 19 de mayo, en donde sale la sentencia T-144 del 2020, en los fondos de pensiones deben adoptar mecanismos tecnológicos para no detener la pensión con ocasión del aislamiento preventivo. Luego sale el boletín 63, que es donde queremos que también nos centremos, el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica de todo el territorio nacional, en donde el magistrado ponente José Fernando Reyes Cuartas y algunos magistrados dijeron que salvaban el voto por una cobertura más amplia de las defensas de las instituciones democráticas, pero el magistrado Antonio Lizarazo también aclaró su voto. Hay otro boletín que salió ayer en el diario El Espectador, el decreto 458, que habla sobre las transferencias monetarias para beneficiar los programas sociales, entre ellos Familias en Acción, Adulto Mayor, y el decreto 439, en el cual establece plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil. Pues son casi más de, usted me lo decía, 70 decretos en uno, en el más importante, que estaba una coyuntura en que si era viable o no, el decreto 417 del 17, en donde usted salvó su voto y donde algunos magistrados hablaban de la defensa de las instituciones. De una le voy dando algunas preguntas que nos hace el público frente a estos decretos que le mencioné. Entonces quisiera saber cómo fue el estudio de estos decretos, qué proponderó la Corte. Luis Yubel Río Ortiz pregunta, por ejemplo, ¿cuál ha sido el alcance y la fuerza de estos decretos del Gobierno Nacional frente a la Constitución Política en la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad del trabajo, la locomoción y la igualdad? Y no es autoritarismo desmedido, rayando con la dictadura, la implementación del Estado policíaco, etcétera, frente a todas estas medidas de confinamiento y demás. ¿Qué está prevaleciendo entonces en el tema económico y cómo la Corte está haciendo revisión de estos temas? Entonces, ahí este segundo bloque, doctor Antonio, tiene varias preguntas incluidas. ¿Cómo la Corte está revisando todos estos decretos? Y la gente está pues y nuestros egresados preguntando que cómo va eso con los derechos fundamentales, dictadura, confinamiento, etcétera. Doctor Antonio. Bueno, ustedes saben que la Constitución de 1991 estableció 3 clases, los estados de excepción, y estableció 3 tipos distintos de estados de excepción. Está el estado de guerra exterior, consagrado en el artículo 212 de la Constitución.
Está el estado de conmoción interior para los problemas de orden público interno, consagrado en el artículo 213, y está el estado de emergencia, consagrado en el artículo 215. Ese estado, que es el que en esta oportunidad acudió el gobierno a esa figura, el estado de emergencia, que se denomina estado de emergencia económica, social y ecológica, pero que realmente es estado de emergencia. Ese estado, digamos, excepcionalidad, esa anormalidad que se presenta, esa posibilidad del gobierno de declarar el estado de emergencia, obviamente no es una decisión discrecional del gobierno, es una decisión reglada, es un asunto que está regulada en la propia Constitución y en la ley estatutaria de los estados de excepción. Entonces, la Constitución dice claramente cuándo es posible decretar ese estado de emergencia. Se requiere, en primer lugar, que se presenten hechos sobrevinientes. Es decir, no se puede decretar la emergencia para atender asuntos, problemas que vienen de tiempo atrás, problemas estructurales. Se puede recurrir al estado de emergencia solo frente a hechos sobrevinientes, pero no a cualquier clase de hechos sobrevinientes. Se requiere además que sean distintos a la guerra exterior y a la conmoción interior, a los problemas de orden público interno, porque el constituyente quiso darle a cada uno de estas figuras una configuración propia con unas facultades distintas al Ejecutivo. Y se requiere que esos hechos perturben o amenacen perturbar en forma grave. Entonces, fíjese que todos esos elementos se convierten en elementos de control. Entonces, hechos sobrevinientes que perturben o amenacen perturbar en forma grave, no de cualquier manera. O sea, no es cualquier hecho sobreviniente que plantee un problema, no, que en forma grave e inminente. Grave e inminente. ¿Qué va a suceder o a suceder? Del orden económico, social y ecológico, o que constituyan grave calamidad pública. Entonces, lo uno o lo otro, o que constituyan grave calamidad pública. Entonces, si se dan esos supuestos, el presidente de la República, y aquí vienen ya requisitos formales, dice con la firma de todos los ministros. O sea, no es una decisión que pueda tomar unilateralmente el presidente, se requiere que todos los ministros firmen el decreto mediante el cual se declara la emergencia. Y luego la Constitución dice que se declara hasta por periodos de 30 días y que en todo caso la sumatoria de esos periodos no puede ser superior a 90 días durante el año. Entonces la Corte, al estudiar el decreto, tiene que examinar que cada uno de estos elementos formales se cumplan. Entonces la firma del presidente, la firma de los ministros, que no vaya más allá de 30 días y obviamente que sea motivado en hechos sobrevinientes que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o que, bueno. Ese es, digamos, un trabajo que la Corte a lo largo de estos casi 30 años pues ha venido elaborando en la jurisprudencia y ha definido, digamos, un parámetro de control. Entonces la Corte ha identificado que hay unos requisitos formales, que son básicamente esos tres: la firma del presidente, con la firma de todos los ministros, que esté motivado en hechos de esta naturaleza y que sea expedido por un determinado tiempo. Y luego la misma Constitución dice en el inciso segundo del 215, establece el alcance de lo que puede hacer para que el gobierno declara la emergencia. Obviamente, la emergencia inmediatamente altera de alguna manera la competencia legislativa, porque el gobierno al declarar la emergencia adquiere función legislativa, puede dictar decretos legislativos y en ese sentido sustituir al Congreso, pero el inciso segundo dice que
esa declaración, que debe ser motivada, dice: el presidente, de nuevo con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Entonces ahí establece una conexidad. O sea, todas las medidas que adopte el presidente deben tener por finalidad conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos. ¿Cuál es el problema de esta emergencia? Que esta es una emergencia muy especial. Digamos, yo no creo que ningún ser vivo haya conocido en el mundo unas circunstancias como las que estamos viviendo. La última pandemia de similares características fue hace 100 años. Entonces estamos ante una emergencia que digamos que desborda todo o sea, el constituyente no previó esto. El constituyente, si uno aplicara a rajatabla al pie de la letra de la Constitución, probablemente muchas medidas no pasarían, porque, por ejemplo, en las actuales circunstancias, la causa es la pandemia del coronavirus, del nuevo coronavirus. Pero la mayor cantidad de problemas que el gobierno tiene que enfrentar no son derivados directamente del problema sanitario, sino de las consecuencias de las medidas para enfrentar el problema sanitario, del aislamiento, del confinamiento. Entonces, el confinamiento genera una cantidad de problemas en la economía, en el mundo laboral, en el ejercicio de los derechos fundamentales, la educación, la libertad de locomoción, la libertad de expresión, en general, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, el que le gustaba rumbear los domingos, los viernes por la noche, pues no puede hacerlo. Y si le gustaba salir a hacer deporte o subir a la montaña, pues no puede hacerlo. Sencillamente todos estamos confinados, digamos, y restringidos. Entonces eso le impone a la Corte una carga de control de elemento por elemento para verificar que efectivamente el gobierno está haciendo un uso adecuado de estas competencias. Sí, doctor Antonio, porque precisamente esas son muchas de las dudas que estoy tratando de resumir, la cantidad de preguntas que están llegando por la misma línea, y es la que muchos colombianos, por supuesto, si yo fuera una persona que tengo una venta ambulante o no he podido pagar mi arriendo hace 3 meses, o estoy impedido como usted lo menciona, el libre desarrollo de la personalidad, o desplazarme libremente, pues se nos vienen a la cabeza todas estas preguntas. Mire, utilizan palabras como la restricción en aras de la bioseguridad, atrapados en las ciudades y pueblos. Pregunta Yesiu Buitrago: por cuestiones de bioseguridad, ¿cómo es posible que permitan movilizar vehículos de transporte donde se puedan contagiar, pero no podemos utilizar los de servicio particular donde sí podemos emitir menos contagio? ¿Qué mecanismos o estudios preliminares se deben tener en cuenta? Pregunta Juan Miguel Torres. A mi juicio me parece que hay un sobrepeso en la creación de normas y leyes que se enfocan bajo la premisa de lo personal es lo político y hace que aparezcan nuevas regulaciones. Es decir, las preguntas van encaminadas, como usted lo manifiesta, a ese libre desarrollo, a esos derechos fundamentales, y por supuesto entendemos que nadie estaba preparado para una pandemia esta. Es decir, estamos jugándonos la vida tal cual mientras el país se propone salir adelante de esto. ¿Cómo la Corte puede hacer, cómo regular, cómo no ser contradictoria, pues, si la Corte salvaguarda esos derechos? Y sabemos que el estado de emergencia en ese artículo 215 y en el parágrafo 2 dice que, por supuesto, el presidente en sus facultades y sus ministros tiene cómo maniobrar en este tipo de emergencias. Así pasó en algún momento cuando la ola invernal, si no estoy mal, en el 2010. Pero es que en esta situación la gente, doctor Antonio, hay un sector que siente que no es necesario el confinamiento, que ya debiera pasar, que ya el lunes debiéramos salir a trabajar, porque tengo derecho, y me mandan las imágenes de la policía golpeando a un anciano, las arbitrariedades, y me dicen: ojo, doctor, pregúntele al doctor que se está haciendo populismo y corrupción con estos decretos. Bueno, que eso también está inmerso en un país tan diverso. Doctor Antonio. Pues el control de la Corte es muy estricto. El control de la Corte, y no es un control, digamos,
discrecional o arbitrario. La Corte ha diseñado a lo largo de estos 30 años de vigencia de la Constitución del 91, ha diseñado unos tests o unos juicios, digamos, además de revisar lo formal, la firma, la motivación, los ministros, etcétera, la Corte realiza para cada decreto, realiza 10 juicios que son producto de la evolución jurisprudencial del control constitucional. Los 10 juicios son los siguientes. En primer lugar, la Corte examina, para que ustedes se den cuenta que hay un rigor impresionante en el control de cada medida. De hecho, hoy declaramos inexequible, hoy la Corte declaró inexequible un decreto, es el primer decreto que se declara inexequible. El primer juicio es el de finalidad, o sea, la Corte examina si las medidas que se están adoptando tienen por finalidad conjurar la crisis, si tienen, digamos, una relación con la crisis. El segundo juicio es la conexidad, es decir, si las medidas realmente tienen relación, tienen una conexidad material con los hechos que el gobierno alegó como generadores de la perturbación. En tercer lugar, la Corte examina que el decreto esté adecuadamente motivado, que sea suficientemente motivado. O sea, el gobierno tiene que explicar las razones por las cuales adopta la medida y la Corte verifica que esas razones sean ciertas. En cuarto lugar, la Corte realiza el juicio de ausencia de arbitrariedad en relación con lo que usted decía, Luis Fernando. La Corte verifica que las medidas que adoptó el gobierno no son arbitrarias, es decir, que no carecen de fundamento. Hoy, por ejemplo, se discutía un asunto muy interesante, mañana se van a enterar seguramente en el comunicado de prensa, pero hoy discutíamos si el decreto que ordenó la reconexión de los usuarios del servicio de acueducto, excepto los que habían incurrido en fraude, a los que se les había desconectado por fraude, hoy discutimos muchas horas si esa exclusión era legítima o era arbitraria, a pesar de que se trata de una persona que ha cometido fraude. Realmente es constitucionalmente admisible que una medida que es para proteger la salud de las personas pueda excluirse de esa protección a alguien porque cometió fraude. Digamos, eso fue hoy discutido ampliamente. Mañana van a ver ustedes la noticia, se las anticipo porque ya es una decisión, se declaró inconstitucional esa exclusión. Porque o sea que tenemos primicia. porque evidentemente no tenía ninguna conexidad. ¿Cuál era la exclusión? No tiene ninguna justificación frente a la necesidad de proteger a los colombianos de la posibilidad de contaminación del virus, y el agua es absolutamente esencial porque hay que bañarse las manos, porque hay que, digamos, el aseo personal aquí es muy importante. El otro juicio que realiza la Corte es el de intangibilidad, es decir, que no se están afectando derechos fundamentales que ni siquiera pueden ser suspendidos en estados de excepción, de acuerdo con los tratados internacionales. El otro juicio es el de no contradicción, digamos, con el ordenamiento jurídico vigente, aunque obviamente estos son decretos legislativos que pueden cambiar el ordenamiento jurídico, pero ahí hay unas limitaciones. El juicio de incompatibilidad, es decir, que tienen que... los decretos legislativos en principio no pueden suspender leyes, y si las suspenden tienen que superar un juicio de incompatibilidad con esas leyes. El juicio de necesidad es muy importante. Ese juicio pretende establecer si las medidas realmente tienen por objeto lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. El juicio de proporcionalidad, es decir, que la medida que se está tomando es proporcional en relación con los sacrificios que se le imponen a los ciudadanos. El juicio de no discriminación, porque no son admisibles discriminaciones por razones de raza, de sexo, de religión, en fin. Condición social. Esos son los 10 juicios que le realiza la Corte, además del formal, los 10 juicios que realiza la Corte a cada uno de los decretos.
Entonces ustedes se imaginarán el trabajo descomunal de la Corte para garantizarle a los colombianos que estas medidas están conformes con la Constitución. Doctor Antonio, ya para entrar al último bloque, pues muy felices de semejante conversación tan sincera, pero las preguntas propias de las regiones como la nuestra, que usted muy bien conoce. Marjorie Montes dice, ¿por qué solo hay plataforma web de buena calidad para los juzgados de restitución de tierras? Los demás juzgados no tienen una plataforma para poder, o impide el acceso virtual al expediente electrónico. Doctor Antonio, en Cúcuta no podemos ni siquiera entrar a defender nuestros clientes a el Palacio de Justicia, abogados en los conceptos de bioseguridad, y estamos también por falta de garantías. Pregunta Jonathan Pérez, buenas tardes. Mediante decretos ordinarios el presidente puede restringir, derechos fundamentales. Y finalmente dice acá Carlos Rico, ¿cuál es el tiempo máximo de la emergencia en razón y proporción a la confianza legítima por parte del gobierno nacional? Yo creo que la gente está muy a la expectativa de cuándo va a acabar esto, y cómo van las cosas, doctor, lo que estamos viendo es que cada vez van a haber otros mecanismos. Mire todas esas preguntas. Tiene la palabra, doctor Antonio. Los derechos fundamentales, en principio, no se pueden, digamos, depende del estado de emergencia. En estado de guerra, en estado de conmoción interior, el artículo 214 de la Constitución permite la limitación de derechos fundamentales en los estados de excepción. Obviamente hay unos límites. La propia Constitución, la ley estatutaria y los instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben limitar o suspender ciertos derechos en estados de excepción. Hay derechos que son intangibles, que son intocables, como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Hay una serie de derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales que de ninguna manera se pueden suspender. Pero los demás derechos sí pueden ser limitados, pueden ser limitados fundamentalmente, pero nunca respecto de ningún derecho se puede tocar el núcleo esencial de los derechos. Es decir, puede haber ciertas restricciones sin que se llegue al punto de afectar el núcleo esencial. Entonces, evidentemente, y ese control lo ejerce la Corte, digamos, verifica que efectivamente, por ejemplo, en este estado de emergencia, no se pueden desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, de ninguna manera. Entonces, obviamente, ahí vendrán los decretos sobre las primas, sobre los salarios, sobre los acuerdos pero que, repito, cuando el constituyente hizo esta Constitución, nunca se imaginó una situación como la que estamos viviendo. Y la discusión sobre las libertades, aún digamos, el argumento de libre desarrollo de la personalidad. Entonces a mí no me tiene el Estado por qué cuidar. Digamos, el Estado no puede ser tan paternalista que me va a cuidar y no me deja salir a hacer deporte porque de pronto me contamino, eso es problema mío, yo veré si me muero, yo veré si corro el riesgo o no lo quiero, o no lo corro. El problema aquí es que no está en juego solo lo personal, lo individual. El problema es que si yo me contamino, es probable que yo contamine a muchísimos más, y entonces aquí hay un problema de salud pública muy complejo, porque por otra parte, lo que quedó en evidencia es que el sistema de salud no estaba listo para atender una circunstancia tan grave como la que estamos viviendo, y entonces lo que pretenden con estas medidas es evitar que exista una propagación masiva mientras adecúan el sistema de salud para atender más adelante. Pero indudablemente existen restricciones en esa materia. El gobierno no puede limitar de manera desproporcionada los derechos, puede hacer algunas limitaciones, los derechos sociales no se pueden desmejorar, los derechos de los trabajadores, y pueden estar absolutamente seguros de que la Corte es muy rigurosa. Ha construido, que repito, son 10 juicios que le realiza a cada decreto, y pueden estar absolutamente tranquilos de que la Corte ejercerá su función como máxima guardiana de la Constitución y garante de los derechos fundamentales de los colombianos. Bueno, doctor Antonio, y quiero terminar contándole a nuestra audiencia que la Corte, además de todo, porque es que estoy asombrado de la cantidad de trabajo, ha emitido unos decretos y unos boletines que me voy a permitir rápidamente. Boletín 59, declara nulidad la sentencia
453 de los derechos de sustitución a una pensión a compañera permanente. Boletín 58 declara inconstitucional los reportes de responsabilidad fiscal por respecto al concepto de multa del Código Nacional y Policía. Este me pareció supremamente curioso. Boletín 61 del 18 de mayo. La Constitución de Colombia al alcance de todo el mundo por la Universidad de Chicago y la Universidad de Texas por traducción al inglés. Y el famoso, por supuesto, Boletín 64 del 21 de mayo, en donde la Corte Constitucional ampara el derecho fundamental a la doble conformidad del ciudadano Andrés Felipe Arias, en donde el magistrado Antonio José también salvó voto. O sea que ustedes tienen una cantidad de cosas. Hoy estamos aquí solo hablando del COVID porque ese es el tema que nos trae, pero la Corte tiene todos los días sentencias, la justicia sigue funcionando, los derechos fundamentales deben seguir y ustedes deben seguir salvaguardando los derechos de los colombianos y colombianas. Yo quiero terminar, doctor Antonio, porque me dicen que me quedan 6 minutos para que redondee esta idea y la que le voy a decir. Nos hemos visto ya en varias reuniones con la vicepresidenta y en el caso personal, usted va a ser el primer cucuteño, norte santanderiano, presidente de la máxima corte, la Corte Constitucional de Colombia, precisamente cuando se cumplen los 200 años de la Constitución de Cúcuta o de Villa del Rosario de 1821 y los 30 años de la Constitución de 1991. La Corte Constitucional lo designó a usted como el gerente, el coordinador, el encargado por la Corte de hacer esa gran reunión de la justicia, y pues mi persona fue designado como gerente del Bicentenario. Yo quisiera que usted le contara a los oyentes y a los que nos ven cuál es esa importancia, esa diferencia entre la Constitución del 21 a la del 91 y la dimensión que tiene el año entrante en esa conmemoración para todo el país, ni siquiera solo Norte de Santander, para todo el país. Gracias, Luis Fernando. Sí, lamentablemente esto que estamos viviendo seguramente va a cambiar muchísimo la naturaleza de los eventos que veníamos preparando. No sabemos hasta cuándo podremos volver a hacer reuniones masivas, no sabemos hasta cuándo se podrán hacer reuniones presenciales como las que teníamos proyectadas y por eso, digamos, por ahora tenemos todo suspendido, esperando un poco a ver cómo evoluciona esto, pero indudablemente yo tengo en mi despacho un equipo trabajando en estos temas, sobre todo, y quisiera aprovechar la oportunidad, Luis Fernando, para invitar a la Universidad Simón Bolívar, a invitar a sus egresados, a sus estudiantes, a realizar investigación sobre estos temas tan apasionantes de la primera constitución de la República de Colombia, que fue la nuestra de 1821, y su evolución a lo largo de estos 200 años hasta llegar a la constitución actual, que indudablemente es ya una constitución reconocida como una constitución moderna, progresista, garante de los derechos fundamentales en la región y en el mundo. Yo les quiero contar, por ejemplo, que nosotros este año estamos invitados, vamos a ver si eso se va a poder realizar por la Corte Constitucional, por el Tribunal Constitucional alemán, con quien tenemos una excelente relación, porque admiran mucho en muchos tribunales constitucionales de América y de Europa la tarea de la Corte, porque la Constitución nuestra realmente es una Constitución muy, muy de avanzada, que ha sido modelo para otros países. Entonces, esa comparación que usted plantea entre la primera Constitución y la actual, que cumple también 30 años el año entrante, va a ser una tarea muy apasionante. Yo quiero decirle, por ejemplo, que a raíz de, ustedes recuerdan las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, cuando estuve estudiando la figura de las objeciones presidenciales, me encontré con que en la Constitución de 1821, desde esa Constitución ya existía la figura de las objeciones presidenciales, que era como una especie de veto del presidente
¿no? En relación con la tarea del Congreso. Podía objetarle una ley al Congreso, podía oponérsele el presidente a una ley del Congreso, y es muy interesante porque las figuras en su esencia se mantienen igual. Es la misma figura, lo que ha cambiado son las mayorías requeridas en el Congreso para negarle al presidente las objeciones. Pero prácticamente lo que ocurre es que el presidente tiene la capacidad de objetar una ley y invierte, o sea, el presidente, aquí la Constitución le da el poder al presidente de imponer su voluntad, a menos que el Congreso, por una mayoría calificada, que en la Constitución de 1821 era las 2/3 partes del Congreso, ahora es la mayoría, la mitad más uno, la mayoría absoluta, ha disminuido, pero indudablemente muestra que el Congreso, para poder imponer su voluntad, necesita una mayoría calificada. De lo contrario, se impone la objeción presidencial. Así tenga el Congreso las mayorías, el 49%, no logra ni siquiera la mitad más uno, o sea, la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. Y eso es una institución que nace en la Constitución de 1821, y así podríamos explayarnos, pero en 6 minutos obviamente no hay lugar a eso, pero las instituciones que surgieron en 1821 son instituciones que estamos estudiando a la luz de la historia constitucional para poder de pronto hacer una publicación el año entrante que haga algunas reflexiones y algunas comparaciones de esas instituciones de nuestra república. Perfecto, doctor Antonio, pues quedamos que en ascuas, lamentablemente los tiempos son muy cortos. Quiero darle las gracias a Juan Miguel Torres, a Luz Estela Morales, que nos están escribiendo, a Mike Sanabria, a David Polo, a Javier Moreno, a Jorge Alberto Villamizar, a Yuel Riobo, a todos los que nos están haciendo preguntas. Yo esto se los haré llegar al doctor Antonio José Lizarazo en su momento. Si queda un tiempo después. En mis ratos libres la respondo. En sus ratos libres, mientras hace el pollo al horno, alguna cosa, puede contestar nuestras preguntas. Pero finalmente, doctor Antonio, quizás nosotros no estábamos preparados como sociedad para semejantes cosas que estamos viendo. Yo creo que ahorita la prioridad es que todos salgamos bien, en salud, con nuestras familias. Usted sabe, como cucuteño, que tenemos el Día de la Madre el domingo. Por supuesto que el mejor regalo que le podemos dar es protegerles la salud a las que los tengamos vivos. Pero yo quisiera, doctor, para cerrar y anunciarles a las personas que nos ven que no se vayan a desconectar, porque una vez terminemos esta charla, la doctora Shirley Ramírez, decana, directora del programa de la Facultad de Derecho, el programa de Derecho, y el señor vicerrector tienen una sorpresa para todos ustedes, los egresados. Así que solamente les pedimos unos minutos apenas terminemos. Doctor Antonio, desde su experiencia ya como amigo, Antonio, unas palabras de aliento para esta región y frente a esta situación tan compleja que estamos viviendo, y sobre todo acá con el tema de migración, con el tema del conflicto armado, del narcotráfico, del desempleo, del problema social. Como norte santanderiano, poder dar unas palabras de aliento y de ilusión a los egresados que lo vemos, que queremos llegar algún día también a ostentar cargos como el que usted tiene. Hombre, Luis Fernando, la verdad es que la situación del norte de Santander y de Cúcuta es muy compleja, porque se suman varias crisis. No es solamente la pandemia, sino que el norte de Santander está sufriendo varias crisis acumuladas. Está esta crisis, que es la más descomunal de todas, pero se suma a la crisis de la frontera, que la venimos soportando hace varios años, pero además está la crisis en general del Estado en el nivel territorial, que hemos también desde hace varios años se viene viviendo en el norte de Santander, que obviamente además debilitado por esas circunstancias, porque sus rentas dependen en buena medida de actividades que dependían mucho de una frontera vibrante, dinámica, como la que teníamos. Entonces, indudablemente la situación nuestra de norte santanderianos es muy compleja, y yo, digamos, la reflexión que me he hecho en estos días, la propia experiencia en la justicia
es que debemos buscar el mejor lado de esta situación que estamos viviendo. Yo creo que debemos buscar cómo es que esta es una gran oportunidad para muchos cambios, para cambios que deben ser irreversibles, para cambios en nuestro comportamiento como ciudadanos, como sociedad. Fíjense ustedes, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, que me sorprendo hasta emocionarme de ver imágenes en televisión de los animales saliendo de nuevo, las ballenas llegando a las playas, a sitios donde no se veían, o apareciendo animales que se creían extinguidos, y los animales circulando por las calles de algunas ciudades. O sea, es impresionante cómo eso nos demuestra cómo un comportamiento distinto de la sociedad y de los seres humanos también es bueno para la naturaleza y para la fauna. Y yo creo que aquí hay muchas lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que realmente, como sociedad, individualmente, como miembros de familia, como en todos nuestros roles, yo creo que aquí hay una gran oportunidad de empezar a generar unos cambios importantes que fortalezcan nuestra democracia, que fortalezcan nuestras instituciones, que nos hagan más modernos, que nos hagan más solidarios. Mire, es increíble como aquí, de alguna manera, estamos entendiendo el valor de la solidaridad. O sea, si yo no me cuido, no solamente es problema mío, es que afecto a mi familia, afecto a mi esposa, a mis hijos, a los míos, y a todos los demás, a cualquiera que se me cruce. Es impresionante cómo esta pandemia nos deja tantas oportunidades de aprender y de lecciones para ser mejores personas, para ser más solidarios, para ser más comprometidos con los asuntos que nos comprometen a todos. Esta pandemia nos enseña que nuestro destino depende de todos y que todos somos responsables de hacer algo de lo individual para lograr una mejor sociedad y un mejor Estado. Pues, doctor Antonio, ¿qué más? Muchísimas gracias por haber salido corriendo de sala y haber llegado a este compromiso. Le seguimos desde aquí mandando energía positiva a usted, a su familia, para que sigan esa noble labor de salvaguardar la Constitución. Por supuesto, agradecer a la Universidad Simón Bolívar, al doctor Carlos Corredor y a la ingeniera Jennifer y al equipo de extensión por la insistencia para tenerlo a usted ahí. Y bueno, seguimos viéndonos en los temas de Bicentenario y de COVID-19 durante este tiempo. Y de verdad queremos darle las gracias, doctor Antonio, por el trabajo tan berraco que usted está haciendo allá en la Corte. Y gracias por dejar el nombre de Norte de Santander y de nosotros en alto. Soñamos que prontamente nos podamos volver a encontrar, ya como presidente de la Corte y en la conmemoración del Bicentenario. Y perdone todo la insistencia y todo el afán, pero era necesario aclarar esto. Gracias por la primicia. Leeremos mañana el boletín de la declaración de la Corte del día de hoy. Y bueno, un abrazo a la distancia, doctor Antonio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la universidad, a Carlos, a Jennifer, a todos por la invitación, y cuenten conmigo cuando lo quieran. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, y muchachos, sigan conectados. Le damos la palabra a la doctora Gladys Chirley Ramírez, directora del programa de Derecho, que les tiene una sorpresa para todos. Adiós. Bueno, a mí no me invitan a la sorpresa entonces. Está invitado, Antonio. Bueno, hasta luego. Chao, que estés bien. Chao. Me alegra mucho que yo soy la portadora de buenas noticias, y eso es genial. Pero bueno, realmente permítanme extender un caluroso saludo, y un saludo genial y fraterno para todos nuestros egresados, tanto del programa de Derecho como del posgrado, de la especialización en Derecho Administrativo y de la maestría en Derecho Administrativo. Realmente estamos muy agradecidos con ustedes, nuestros egresados, primero por haber aceptado esta invitación que con tanto cariño el Departamento de Egresados organizó
con tanto esfuerzo para que el doctor Lizarazo nos pudiera acompañar el día de hoy, y ustedes conectándose a través del Facebook Live nos hacen ese reconocimiento, y eso estamos eternamente agradecidos. Cada peldaño que ustedes como egresados escalan, cada oportunidad que la vida les da para ser mejores profesionales, es realmente un orgullo para nosotros como institución, como universidad. Realmente nos llena de orgullo que nuestros egresados estén cada día mejor posicionados. Por donde ustedes van, siempre van hablando de la universidad, van dejando en alto el nombre de la universidad, y eso es realmente un orgullo para nosotros. Así que cada actuar de ustedes, cada pensamiento que ustedes tienen, cada quehacer que diariamente hacen, realmente hace que la Universidad Simón Bolívar crezca y su reconocimiento en la región sea aún más y en el país aún más. Es por eso que, bueno, yo los invito a que veamos un video que es de parte de una de nuestras egresadas, es un reconocimiento a una de nuestras egresadas que ha tenido toda una carrera, tuvo una carrera académica, y que en estos momentos pues ya está viendo muchos frutos de todo ese trajinar que tuvo durante los 5 años en la institución. Así que los invito, por favor, lo vamos a ver en unos 3 minutos, y nuevamente agradecido con ustedes, y un saludo fraterno y especial para todos. Al finalizar el colegio, yo sentía una gran intriga y pasión por descubrir lo que significaba en verdad la justicia. Y esto me llevó a explorar en el derecho una oportunidad de entender lo que era justo, lo que era legal y apasionarme mucho más por lo que significaba el derecho constitucional y los derechos humanos. Por tanto, decidí estudiar en la Universidad Simón Bolívar como una oportunidad de explorar lo que había en el territorio, pero también de conocer mucho más otras perspectivas del derecho desde la ciudad frontera. Hablar de los principales logros en la universidad es recordar una época maravillosa de mi vida. Fui principalmente en el año 2016 catalogada como la mejor 11ª oradora en una competencia de litigio internacional en la que participé representando a la Universidad Simón Bolívar en Estados Unidos, y clasificamos ante las 20 mejores universidades del mundo. Fui semifinalista del concurso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 2 veces ganadora de avales internacionales con la red Red Colsi, con la red sociojurídica clasifiqué 2 veces a los nodos nacionales, fui ganadora del premio a la mejor oradora de secciones preliminares en Alcalá de Henares. Postularme a la beca Botín fue muchos sentimientos encontrados, porque creía que era una experiencia inalcanzable, que no se iban a fijar en una estudiante de una ciudad como Cúcuta, y resultó ser todo lo contrario. Fui una de las colombianas
que tuvo el honor de estudiar en este programa de talla mundial con profesores de Harvard, Yale, Oxford, la Universidad de Salamanca, y tuve encuentros con funcionarios públicos de primer nivel de toda América Latina. En un encuentro pude conocer al presidente Iván Duque y esto me convenció mucho más de que finalmente la Universidad Simón Bolívar tiene toda la capacidad y el talento para desarrollar profesionales de primer nivel. Ser embajadora de Wonder World representando a Norte de Santander en Londres en el año 2019 fue una experiencia grata porque no solamente iba en nombre de todo un departamento de Colombia, sino que llevaba conmigo la consigna de ser egresada de la Universidad Simón Bolívar. Esto me permitió conectarme con líderes de todo el mundo y reconocer que finalmente somos más los que desde una generación millennial y centennial queremos conectar el mundo y resolver los problemas desde las necesidades sociales. Mi primer acercamiento formal como funcionaria pública fue una vez regresé de la beca de la Fundación Botín, en la cual fui nombrada por parte del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, como funcionaria adscrita a la Procuraduría Regional de Norte de Santander ad honorem. Pero fue una experiencia que finalmente me hizo medirme con el mundo real, con lo que significa servir desde lo público y en especial sobre la importancia que tiene lo correcto, lo transparente y finalmente lo eficiente desde la función pública y desde cualquier cargo que involucre tomar decisiones por el beneficio colectivo. Mis proyectos a futuro están relacionados con trabajar en el corto plazo por mi ciudad, por Norte de Santander, por finalmente mi país, pero además quiero realmente seguir estudiando, seguir reconociendo lo que son las mejores apuestas a nivel mundial en materia de desarrollo social y por evolución de lo público e innovación pública. Pero a mediano y a largo plazo quiero ser la primer norte santanderiana de la Universidad Simón Bolívar que se gradúa de una escuela en Harvard. Bueno, estamos esperando en unos segunditos que ya el profesor Carlos Gómez quiere, por supuesto, saludar también a los egresados de posgrados, ni más faltaba. Entonces le damos paso al doctor Carlos Gómez. Doctor Carlos. La importancia que reviste este magno evento, como usted lo refirió, doctora Chiley, de haber tenido al doctor José Antonio Lizarazo, vicepresidente de la Corte Constitucional, y aunado a esa importancia, estamos los directores del programa, para el caso que me ocupa como director de la maestría en Derecho Administrativo, mencionar a uno de los egresados que se ha preocupado por los derechos humanos en el departamento de Norte de Santander, el doctor Jorge Alberto Villamizar Durán, quien ha fungido como secretario de despacho de alcaldía, como diputado de la Asamblea Norte de Santander, como asesor en la Auditoría General de la República y actualmente como el defensor regional del pueblo, egresado notable en nuestra maestría, que es una insignia que todo el tiempo ha estado presente orientando el proceso de defender los derechos humanos. De verdad que pues fue difícil escoger de toda la lista de los egresados de la maestría en Derecho Administrativo, pero quisimos resaltar la labor que realiza, y más en estos tiempos de pandemia, donde él se encuentra desarrollando actividades por la comunidad al frente de este proceso de los derechos humanos. Entonces resaltamos y vamos a presentar en breves minutos el video correspondiente a ese homenaje que la Dirección de la Maestría en Derecho Administrativo quiere hacerle al doctor Jorge Alberto Villamizar Durán, pero ese saludo va también para todos los egresados, los compañeros. Él es de la primera promoción del año 2014, inició el proceso de formación, se graduó con honores y hoy pues ostenta el título también de magíster en Derecho Administrativo. Entonces paso al ingeniero para que se proceda a reproducir el video del doctor Jorge Alberto Villamizar Durán, nuestro defensor regional del pueblo.
Mi vocación para estudiar Derecho me nace en el contacto de las personas. Escuchándolas a ellas uno encuentra muchos problemas y el afán de ayudarlos dice: no estudio Derecho y los puedo colaborar. El hecho de estudiar Derecho, abogacía, le permite a uno desarrollarse en muchas facetas, como administrador público, como juez, como fiscal, como magistrado, igualmente como un abogado litigante. Decido hacer un posgrado en la Universidad Simón Bolívar, viendo los retos que se nos presentan y a saber de que en la medida que estemos más preparados podemos alcanzar mejores ingresos, podemos ser mejores personas y así es superarnos cada día más y prestar un mejor servicio a la comunidad y ser cada día más importante para la sociedad. Son muchos los ratos agradables que conservamos. Los encuentros desarrollando los trabajos, los encuentros en cafetería, en los momentos de descanso, debatiendo con los diferentes profesores, unos grandes profesores que vienen del interior del país, debatiendo temas de actualidad de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Más valoro mi experiencia profesional y laboral, que me ha permitido estar en muchos sectores del departamento, estar en muchos espacios y compartir con muchas personas y así poder llevar la solución de sus problemas. En el espacio que nos movemos nosotros, ahorita aquí en la Defensoría, llegamos a las personas víctimas de conflicto, a las personas necesitadas, a los campesinos, y de esta manera nosotros aliviamos un poco sus necesidades, que es parte de nuestra función en la Defensoría del Pueblo. Los valores personales y profesionales que me guían para trabajar, primero que todo son los valores que me inculcó mi padre, mi formación, Pedro Francisco Villamizar, y segundo, los que yo le quiero dejar a mis hijos, a mi familia, que tenemos que ser personas de bien, que somos personas de bien y debemos ser ejemplo para la sociedad, para que ellos de igual manera reflejen esto en un futuro, que sean grandes personas, grandes profesionales y les sirvan a las comunidades. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tengámosla presente. La Madre Teresa Calcuta nos lo dice. Pero en esta ocasión también nos va a dar unas palabras el doctor Sergio Castillo, quien es nuestro director de programa de la especialización en Derecho Administrativo. Sergio, bienvenido. Dale, muy amable Milena, muchas gracias. Pues como siempre a todos los que en este momento nos ven, de verdad muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación de su Universidad Simón Bolívar a reencontrarnos, independientemente de las circunstancias. Siempre es un lindo momento y un lindo espacio para reencontrarnos, para este tipo de espacios académicos tan gratificantes como el escenario de escuchar a un magistrado norte santanderiano de la Corte Constitucional, y pues extenderle un caluroso saludo a los egresados de la especialización en Derecho Administrativo que actualmente lidero, y como siempre manifestarles que pues las puertas de su universidad están completamente abiertas desde todos los servicios que nosotros podamos prestarles, incluyendo bienestar, desde el programa de Derecho y demás que se puedan, brindarles el apoyo necesario y darles las gracias por la confianza depositada en nosotros como su institución. Y nada, sigamos aprovechando este tipo de espacios y de verdad muy, muy amables por la confianza, por el compromiso. Y quiero recoger pues unas palabras que decía hace un momento la doctora Shirley,
respecto a que ustedes con su compromiso y responsabilidad han hecho que se hable muy bien de la Universidad Simón Bolívar en la región, y eso para nosotros como su institución es muy gratificante. Entonces, nada, como siempre, un cordial saludo y estamos para servirles dentro de la universidad. Un fuerte abrazo. Milena, te cedo el uso de la palabra. Sí. Bueno, hemos llegado al cierre de este encuentro. Desde la Oficina de Egresados, pues agradecemos eternamente la participación de todos ustedes, de nuestros abogados, egresados Unisimón. Agradecemos a nuestro invitado especial del día de hoy, a quien con mucho esfuerzo, pero logramos traerlo para ustedes, único y exclusivamente para ustedes, egresados abogados. Gracias a nuestro moderador del día de hoy, el doctor Luis Fernando Niño, a nuestro vicerrector y a los directores de programa que nos acompañaron. Desde la Universidad Simón Bolívar y desde la Oficina de Egresados específicamente, pensamos en ustedes, ¿sí? Y deseamos mantener y fortalecer cada vez más las relaciones con ustedes, nuestros egresados. Queremos contribuir con el mejoramiento del ejercicio de su profesión y con los procesos institucionales. Por eso pensamos en diferentes estrategias y actividades que nos ayuden a mantener esa comunicación y ese vínculo con ustedes, porque siempre serán Unisimón y porque siempre los queremos tener cerca. Muchísimas gracias por su participación. Espero que tengan una feliz noche y que hayan disfrutado de este momento pensado para ustedes.